Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad a la democracia en sus grados de participación. Ya vimos lo que fue o lo que es la democracia directa y en lo que consiste, la imposibilidad de poder echarla a andar tal cual. La democracia representativa, que es precisamente en la que vivimos. También analizamos que hay unas figuras de la democracia directa que se pueden, que están vigentes dentro de lo que es la democracia representativa. Y obviamente da una mayor participación a los ciudadanos precisamente en la toma de decisiones. Y lo que viene a continuación es, podríamos decir, yo creo que es el futuro o el rumbo o hacia donde vamos en temas de la evolución de la democracia, que es precisamente la democracia participativa, que va a implicar que continuemos con representantes, es decir, que sigamos eligiendo nosotros a las personas que tomen decisiones a nombre de nosotros. Obviamente serán personas que nosotros como pueblo consideramos que son los óptimos, en el entendido que la democracia directa no puede llevarse a cabo por este esquema de asamblea permanente donde toda la sociedad esté junta, pero quiero que analicemos algo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿se sienten representados por sus diputados, por sus senadores, por el presidente municipal o la presidenta municipal, por un gobernador o por el presidente de la república? Muchos me pueden decir que sí, otros me pueden decir que no, pero la realidad es que la mayoría del pueblo siente que hay una desconexión precisamente entre sus representantes, es decir, los gobernantes o los legisladores, y precisamente el pueblo. Entonces, derivado de esto, la democracia participativa lo que procura o lo que busca es que el ciudadano, sin caer en la democracia directa, es decir, que estemos todo el tiempo en la toma de decisiones, sí pueda participar más de una manera cercana con las personas que van a tomar las decisiones, que en este caso son los representantes. Entonces, repito, por esa, pues al final de cuentas es una falla, ¿no? Por esa falla que tiene la democracia representativa, o si no la democracia, sino el ejercicio por parte de los políticos en esta democracia representativa, que provoca una desconexión, un alejamiento de lo que es el representante y los representados una vez que pasó ya la elección. Es decir, nosotros vamos a sentir cerca generalmente al que busca ser representante en campaña, hace propuestas, nos busca, hace eventos, busca ganarse el favor de la gente, pero una vez que se gana, generalmente se percibe un distanciamiento entre este representante y a las personas que representa. Entonces, lo que busca la democracia participativa es darle una solución a este distanciamiento con algunos mecanismos, ¿no? Entonces, vamos a leer y vamos a analizar cómo funciona y sobre todo, la idea también es proponer de qué manera podemos participar más como sociedad en la toma de decisiones sin caer en el exceso de lo que sería la democracia directa, es decir, que estuviéramos todo el tiempo en la toma de decisiones. Entonces, comenzamos a leer. Democracia participativa. Para algunos autores, la democracia de nuestra época, si bien no puede ser directa como la antigua, debe extender la intervención de la gente en los asuntos públicos, más allá de la mera decisión electoral. Es decir, la intención de la democracia participativa es que la gente pueda involucrarse más en la toma de decisiones, independientemente del día que fuiste a votar por el representante, sino que estés constantemente en más momentos ayudando a esa toma de decisiones al representante, sin caer en la democracia directa, que sería que estuviéramos en asamblea todo el tiempo. La democracia representativa coloca al pueblo en posición de decidir periódicamente quiénes habrán de gobernarlo, pero lo priva de la posibilidad de participar en las determinaciones del gobierno. ¿Qué significa esto? La democracia representativa nos permite elegir al representante, votar por él o por ella y que se convierta en nuestro representante. Pero después no hay los suficientes canales, figuras que nos permitan ya participar más cercanamente con este representante en la toma de decisiones. Un sistema realmente democrático debería abrir cauces para esa mayor participación. Entre paréntesis aparece posiciones que tienen sus raíces en los movimientos estudiantiles de 1968. Bueno, surge aquí y menciona el autor del libro, del libro donde se extrajo precisamente esta parte, que es
la base de nuestro curso, el movimiento en 1968. Bueno, tenemos que aquí hacer un poquito de historia sobre qué versó este movimiento estudiantil. Por muchos seguramente es conocido. Cada que viene la fecha del 2 de octubre, escuchamos frases en el país. Algunas personas o agrupaciones pintan incluso paredes donde dice 2 de octubre no se olvida. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? Y no está desvinculado, está totalmente vinculado a lo que es precisamente la democracia participativa. En 1968, nuestro país estaba por realizar unas Olimpiadas que se inauguraban el 12 de octubre de 1968. Sin embargo, ya meses atrás se habían estado dando movilizaciones por parte de los estudiantes de las principales universidades del país, que eran, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, a la que se fueron sumando más y más estudiantes del resto de la República y de otras escuelas. Aquí el tema principal era el siguiente. El gobierno en turno, en ese entonces el gobierno estaba a cargo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, era un gobierno priista, pues tenía un vínculo muy fuerte con el sector obrero, es decir, los trabajadores de las fábricas, etcétera, ¿no? Pero los jóvenes que estaban estudiando a nivel universitario en aquella época veían que estaban ellos en un país en el cual, aunque tuvieras un grado universitario, es decir, terminaras y tuvieras un título de ingeniero, abogado, médico, etcétera, se estaba presentando una vida política en el país en la que no se le escuchaba a la ciudadanía, pero sobre todo no era escuchado el joven, y se tomaban decisiones desde el gobierno, decisiones que obviamente iban a afectar a lo que eran las clases medias de aquel país, en donde generalmente estaban ubicados todos estos muchachos, que ellos percibían que no eran benéficas precisamente para ese sector de la población, y que parecía que el gobierno estaba más encaminado a generarle pues atención o privilegio, si lo quieren llamar así, a un sector de la población que sería la parte obrera, porque pues obviamente de ahí era la forma de que también el partido en el gobierno tuviera votos seguros precisamente para ganar elecciones. El movimiento estudiantil de nuestro país en 1968 no era el único que se estaba dando a nivel mundial. Es decir, este movimiento estudiantil se estaba dando en diferentes partes del mundo, en lo que precisamente se estaba buscando una mayor participación de la ciudadanía, en este caso encabezados por estos jóvenes, en las tomas de decisiones para los diferentes países, pues obviamente a través de los gobiernos. Y había una constante. Los gobiernos de aquellos años no escuchaban precisamente, o no permitían, o no existían los mecanismos para que se diera una participación social mucho más complicada todavía para los jóvenes en los temas del país y por supuesto en la toma de decisiones. Entonces, lo que se dio en 1968, hagan de cuenta que era como una especie de despertar por parte de los estudiantes, los jóvenes, la ciudadanía de nuestro país, en la que a través de estos estudiantes, que no eran pocos, eran bastantes, empezaron a levantar la mano y alzar la voz, pidiéndole y en su momento exigiéndole al gobierno, y repito, esto pasaba en diferentes partes del mundo, exigiéndole al gobierno que fueran escuchados y que fueran tomados en cuenta precisamente para las decisiones que iban a repercutir pues en ellos mismos como ciudadanos y como futuros profesionistas, y sobre todo que no se veía a futuro un esquema que fuera favorable para ellos, porque vivías bajo un régimen en donde las voces no eran escuchadas o incluso en algunos casos eran silenciadas, y eso propiciaba una desesperación social, obviamente juvenil, en donde buscas o quieres ser escuchado. Lo podríamos comparar de una forma muy simple, si lo quieren así ver. Es como si estuvieran ustedes en casa, papá y mamá dan las órdenes, dicen lo que se va a hacer en casa, y ustedes ya siendo mayores de edad, pero siguen viviendo con ellos, de repente quisieran opinar sobre algún tema de cómo administrar mejor la casa, de cómo tomar mejores decisiones,
cómo ustedes a través de los años de estudios han aprendido cosas y de repente se lo quisieran comunicar a su papá y a su mamá para que aportaran algo, fueran escuchados y esas opiniones o consejos fueran aplicados en la casa en beneficio de todos, incluyéndose ustedes mismos. Y que en este caso papá y mamá dijeran, no te escucho, no, yo soy papá y así lo voy a hacer, yo soy mamá y así lo vamos a hacer, tú todavía no sabes de la vida, y simplemente te dejaran así. Lo que te generaría sería una gran impotencia y cada vez te sentirías con más ganas de ser escuchado, al grado de que puede llegar un momento en donde tú termines por rebelarte y decir, ¿sabes qué, papá? Escúchame, podrías hasta gritarle, porque tú sabes que lo que estás buscando es algo correcto y que es en beneficio de todos, incluyéndote a ti mismo. Entonces, la sociedad de aquella época, los jóvenes de aquella época estaban viviendo algo parecido, pero bajo un esquema, obviamente, de un estado, de un país, en donde no eran escuchados para la toma de decisiones y las decisiones repercutían en ellos. Y ellos sentían, estaban palpando que las decisiones que estaban tomando, pues los afectaban en lugar de ayudarlos. Esto terminó generando un movimiento estudiantil muy grande, que es precisamente el de 1968, que 10 días antes del inicio de las Olimpiadas, el 2 de octubre, realizó una manifestación, hicieron varias, ¿no? Pero digamos esta es la más famosa, porque en un evento realizado en el 2 de octubre en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, así se llama el lugar, recibieron por parte, ya hay muchísimas investigaciones sobre este asunto, recibieron pues balazos, en pocas palabras, ¿no? Y murieron varios estudiantes que estaban en esa manifestación. Se ha investigado mucho, se vinculó pues a las autoridades de la época, por supuesto, al presidente, etc. Entonces, el tema es que intentaron silenciarlos pues a través de las balas. 10 días después se llevaron a cabo las Olimpiadas, o el inicio de las Olimpiadas en nuestro país. La idea era precisamente que no se mostrara al mundo que habían movimientos, movilizaciones o revueltas o conflictos sociales en nuestro país, porque obviamente iban a ser unas Olimpiadas que iban a ser televisadas a nivel mundial. Como no convenía, pues entonces había que callarlos, y esta fue la manera de silenciar a estos muchachos, o intento, porque al final de cuentas no lo consiguieron. Muchos de estos muchachos, como les digo, fallecieron, otros tantos fueron llevados a algunas cárceles. Algunos incluso desaparecieron. Un desaparecido es aquel que no sabes qué pasó con él, si lo mataron, lo encarcelaron, simplemente está desaparecido. Pero este movimiento fue cobrando más fuerza. En 1971 hubo otro problema relativamente parecido también, pero sentó las bases, fue la semilla de que el gobierno de aquella época, o los gobiernos que vinieron después, comenzaron a darse cuenta de que ya era tiempo de escuchar a los ciudadanos para poder tomar decisiones. Vivíamos en aquel entonces, o México vivía en un país en el que generalmente un solo partido casi ganaba todo. Entonces, lo que decía el presidente se obedecía, pues prácticamente a ciegas en cualquier parte. No habían, por lo tanto, contrapesos políticos por parte de los partidos o de algún político que pudiera generar una verdadera resistencia en la toma de decisiones. Pues era prácticamente una aplanadora cuando se votaban las leyes, derivado de que era un solo partido en el poder. Entonces, lo que se decía desde la presidencia, pues prácticamente se iba cumpliendo. No se violentaba un esquema legal, porque a fin de cuentas estaba en la ley, pero no se estaba escuchando al pueblo. Derivado de eso, los gobernantes que vienen después empiezan a darle más juego. De entrada empiezan a darse ciertos acercamientos con estos jóvenes. Para algunos, por supuesto, salieron de la cárcel y cuestiones por el estilo. Y estos jóvenes empiezan a fundar algunos movimientos políticos, se suman a algunos partidos políticos. Y lo que se va generando es precisamente la oportunidad, esto se llevó obviamente años, décadas, la oportunidad de que la ciudadanía, los jóvenes por supuesto, fueran escuchados por los gobiernos en turno, para que a partir de ahí los gobernantes tomaran las decisiones en beneficio del pueblo. Obviamente costó sangre, ¿no? Estamos hablando de que murieron algunos muchachos, otros desaparecidos, otros más privados de la libertad en una cárcel. Pero al final del día vamos a ver que en nuestra actualidad
esto que se sembró en 1968 por jóvenes, hoy ya son personas mayores, muchos han fallecido, otros pues seguramente estarán rondando los 70 años, un poquito más, que sembraron la semilla precisamente para que ustedes y yo gocemos de algunos mecanismos o algunas figuras que se han implementado en los gobiernos en los que la democracia participativa se palpa, es decir, que ya se nos escucha para que después el gobierno tome una decisión. Y les voy a poner como ejemplo algo simple que se maneja en el estado de Chiapas. Prácticamente todos los estados lo manejan así. En cada estado, en cada municipio, vamos a encontrar comités de planeación. ¿En qué consiste esto? El comité de planeación tiene que consultar al pueblo, tiene mecanismos específicos para ver qué obras o qué acciones son las mejores o las más necesitadas de una comunidad, de un municipio, de un estado, para que con el presupuesto del gobierno se echen a andar. Entonces, generalmente los mecanismos son los siguientes. Se hacen reuniones municipales. Bueno, vamos a empezar. Empiezan por los municipios, ¿no? La base. O sea, lo que es anteriormente se llamaba Copladem, no recuerdo si siga teniendo el mismo nombre, es Comité de Planeación Municipal, iba citando a todos los presidentes de las colonias, de los ejidos, de los cantones, y los consultaba de qué era lo más requerido o más sentido en su colonia, en su barrio, en su cantón, en el ejido donde habitaban, precisamente para concentrar todas las necesidades del municipio y priorizar. Vamos a pensar que dijera la colonia, por así decir, la colonia Laureles de Tapachula. Dice, bueno, nosotros lo que requerimos más es alumbrado público. Perfecto. Entonces colocaban, Laureles necesita alumbrado. La colonia Santa Clara, lo que requiere es pavimentación de calles. Ok, pavimentación de calles. La colonia 5 de febrero, lo que piden ellos es la construcción o reconstrucción de algún puente en donde se está desbordando constantemente un río. Ok, entonces cada colonia iba a tener previamente su reunión. Entonces el presidente de la colonia convocaba, y seguramente ustedes han escuchado hablar de esto o han participado quizá. El presidente de la colonia, que es elegido precisamente por todos los integrantes de la colonia, convoca a los habitantes de ahí y le dice, bueno, ¿qué es lo que más necesitamos? Y cada uno va aportando y al final del día dice, bueno, esta colonia lo que requiere es esto. Entonces Laureles se juntó, se reunió presidente y toda la gente, dicen, necesitamos alumbrado. La colonia Santa Clara dijo las calles, y la 5 de febrero el puente o reconstrucción del puente. Perfecto. Escuchan a todos, a toda la gente, todos opinan. Esa es la clave de la democracia participativa. Tú como habitante de una colonia opinas y dices, lo que necesito es esto. Y al final todos llegan a un consenso en donde dicen, bueno, es una calle, son puentes, son alumbrado, etc. Muy bien. Esto posteriormente ya lo llevan a una reunión del Comité de Planeación Municipal. Obviamente hay un encargado, hay un funcionario a cargo de eso, reúne a todos los presidentes de la colonia y dicen, como Tapachula, ahora tenemos que presentar cuáles son nuestras prioridades. Ustedes ya traen la prioridad de su colonia. Quizá en Laureles alguien dijo, pues sí, aparte del alumbrado necesitamos la mejora del parque, pero dijeron, bueno, el número 1 es el alumbrado más que el parque. Bueno, entonces ahora lo que van a hacer a nivel municipal es priorizar cuál va a ser el número 1 para el municipio de Tapachula, cuál es el número 2, cuál es el número 3, etc. Entonces vamos a pensar que entre todos dicen, bueno, el número 1 es el puente de la 5 de febrero porque efectivamente se están desbordando algunos ríos, o se desborda el río, y esto está provocando afectaciones independientemente de la comunicación. Entonces necesitamos un puente que nos ayude precisamente a evitar el tema de las inundaciones, o en su caso el desasolve ahí de la parte donde está el río. Muy bien. Pone como número 1 precisamente lo de la colonia 5 de febrero. Vamos a pensar que en el número 2 ponen la de Santa Clara y en el número 3 Laureles. Ya en el municipio priorizaron qué es lo más importante y lo que requiere más precisamente el municipio, para que si se destinan recursos para la obra pública, entonces ellos puedan ser tomados en cuenta primero para el tema de 5 de febrero, después para el de Santa Clara, después el Laureles y así, las peticiones que venían a continuación, ¿no?
Lo que procede después de que ya se dio la reunión de las colonias, después la del Comité de Planeación Municipal, es a continuación una reunión regional que va a llevar a cabo un comité de planeación regional, en donde se van a reunir, en este caso, nosotros estamos en la región Soconusco, creo que son 15, 16 municipios aproximadamente, en donde se van a reunir municipios como Tuzantán, Huehuetán, Tapachula, Suchiate, Unión Juárez, Tuzlachico, Cacahuatán, Acapetagua, Escuintla, Tuzantán, etc. Entonces, se reúnen ahora, llegan los presidentes municipales a esta reunión regional y llevan su paquete, si lo quieren llamar así, priorizado de obras o de necesidades para que con el presupuesto del próximo año les puedan dar prioridad a ellos. Entonces, cada municipio va a llevar algo, ¿no? Entonces, vamos a pensar que, por así decir, Unión Juárez lleva la mejora del parque central, que lleva Huehuetán algún puente que se tenga que construir, y por allá llega Suchiate, necesitamos mejorar lo que es el acceso al puente internacional. Perfecto. Cada uno va llevando sus solicitudes a este comité de planeación regional. Ahí lo que van a hacer es nuevamente priorizar qué es lo que requiere ahora la región Soconusco. Obviamente, Acapetagua, Huehuetán, Tuzlachico, Cacahuatán, Unión Juárez y todos los municipios que mencioné hicieron el mismo procedimiento en su municipio, en las colonias, después en el municipio, y ahora lo presentan a nivel regional. Y pues por supuesto viene la intención de cada presidente municipal de que le dieran prioridades a sus solicitudes, a sus obras, ¿no? Vamos a pensar que en esta reunión, en donde todos son escuchados, todos llegan a defender sus propuestas y sus proyectos, queda como número 1 el puente de la 5 de febrero de Tapachula. Número 2 queda el puente de Huehuetán. Número 3 queda lo del parque de Unión Juárez. Entonces, la región Soconusco ahora ya tiene priorizado lo que necesita como región para el siguiente año. Y viene ahora una convocatoria para el Comité de Planeación Estatal. Anteriormente, creo que todavía sigue así, se llama COPLADE. En esta reunión, ahora llaman a todas las regiones para que se concentren. Así como está la región Soconusco, está la región Istmo Costa, está la región Frailesca, está la región Centro, está la región Altos de Chiapas, está la región, se me va ahí, Chols, el Tal, si no me equivoco. Y así, las diferentes regiones del estado de Chiapas llegan con su propuesta que ya fue platicada y priorizada por región y la presentan ahora en el Comité de Planeación Estatal, en donde se tiene que establecer cuál es la prioridad para el estado de Chiapas ahora. Vamos a pensar que de la región de donde está Palenque dicen, bueno, nosotros necesitamos darle mantenimiento y mayores recursos a lo que es la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palenque. Okay, ellos pusieron como número 1 eso. En la región centro, Tuxtla Gutiérrez dicen, no, nosotros tenemos como prioridad el alumbrado público del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Otros, vamos a pensar en la región Frailesca, Cintalapa, dicen, no, nosotros requerimos la pavimentación de lo que es el bulevar principal, de lo que es el acceso de Cintalapa. Y así, cada región llevó sus obras priorizadas. Y tiene que haber ahora un momento en el que todos, pero ya como Estado, se decida a quién le van a dar la prioridad. Y vamos a pensar que en el número 1 colocan a lo que sería el puente de la 5 de febrero derivado de las inundaciones que generalmente se daban. En el número 2 ponen el aeropuerto de Palenque, en el número 3 ponen lo del bulevar de Cintalapa, y así se va ahora priorizando y ya queda establecido un orden del 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente de las obras que se deben ejecutar para el siguiente año, en este caso sería el 2021. ¿Esto para qué sirve? Para que a mediados de año generalmente se da un proceso de planeación de los recursos del siguiente año, del siguiente ejercicio. Vamos a pensar que en agosto se va cada secretaría va a presentar los presupuestos que se requieren. Tiene que vincularlo precisamente, vamos a pensar en este caso, lo que sería la Secretaría de Infraestructura, tiene que vincularlo precisamente a obras que está pidiendo la población. Entonces van a decir, necesitamos tantos recursos para el puente de Tapachula, tantos recursos para la pista
que se requiere o para el acceso al aeropuerto y necesitamos tanto recurso para lo que es el bulevar de Cintalapa. Es decir, está diciendo cuánto dinero se necesita. Pero el Estado también tiene un límite y van a decir, bueno, lo máximo que tenemos, vamos a pensar, son 200 millones de pesos para temas de infraestructura. Muy bien, entonces lo que van a hacer es, de los 200 millones de pesos, ¿a quién le damos prioridad? Número 1, al puente de Tapachula. ¿Cuánto requiere? Vamos a pensar que se requieren 5 millones de pesos para la reparación o reconstrucción de lo que es ese puente. Entonces, 5 millones de pesos para Tapachula. Por lo tanto, le voy quitando al presupuesto que tenía 5 millones. Siguiente, ¿cuánto requiere la de Palenque? No, pues para este requerimos otros 5 millones. Perfecto, número 5 millones. Ya me quedan 10 millones menos de la cantidad que tenía originalmente. Y así voy haciéndole cada vez una resta al presupuesto que estoy programando y estoy esperando tener para el siguiente año. De tal suerte que este ejercicio de consulta que se hizo a la gente, desde, bueno, más que consulta, la misma gente opinó sobre lo que necesitaba en su comunidad, fue pasando por una serie de filtros hasta que llegamos al punto de que el próximo año, una vez que llegue el recurso que nos tiene que llegar, obviamente para que los municipios, para que los estados y el país funcione, se requiere de dinero que se recauda a través de los impuestos. Una vez que nos es asignado al estado de Chiapas el dinero que se tiene para ejercer en todo el año, van a decir, bueno, ¿en dónde invertimos primero? ¿En el puente de Tapachula 2? ¿En la carretera o en la pista del aeropuerto Palenque número 2? Y número 3, el de Cintalapa, y así sucesivamente. Pero el recurso que tenemos va a llegar a un momento en donde se va a terminar. Vamos a pensar que de todos los proyectos priorizados, apareció la cantidad que nos dio, nos da como para construir 40 proyectos, por así decir, porque cada uno se lleva varios millones de pesos. En el momento en que se nos termine el dinero, es decir, que le fuimos restando a la bolsa de dinero que teníamos acá, 5 millones para este, 5 millones para este, 2 millones para este, 3 millones para este, y de repente, ¡pum!, se nos quedó en cero la bolsa, porque ya no hay más, desafortunadamente, todo tiene un límite. Entonces, esos proyectos que estaban priorizados pasarán para el siguiente año para que puedan ser dentro de los prioritarios, pero ahora para el 2022. ¿A qué voy con esto? Este mecanismo existe, es decir, lo que es el Comité de Planeación en el Estado de Chiapas y en las diferentes partes del país, independientemente del nombre que le den, existen. El ciudadano opina en su colonia, después se sube a nivel municipal, luego a niveles regionales y por último a nivel estatal. ¿Con qué intención? Con la intención precisamente de que el ciudadano participe en la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta en este mecanismo que les expliqué, todos los ciudadanos pueden decir, fui escuchado para la toma de decisiones. Y se tomó la que la mayoría quiso. En una obra o en varias obras de infraestructura. No puedo decir que no me tomaran en cuenta. Caso distinto será de que supe que había la reunión y no me interesó y no fui. Y no voté para qué obra queríamos para mi colonia. Entonces ya el omiso, el apático, el que decide no participar es el ciudadano. Pero ya se da un mecanismo en donde el ciudadano de manera directa diga, bueno, yo quiero esto. Y entonces va subiendo y si obviamente dentro de los análisis la mayoría va diciendo, sí, este es el prioritario, se hace. Para el siguiente año estarás en el número 1, el 2, 3, 5, pero al final de cuentas habrá recursos todavía para hacerlo. Y los proyectos que no alcanzaron recursos un año, bueno, se pasan para el siguiente, tratando de darle prioridad precisamente para que los puedan ejecutar. Entonces aquí vamos viendo que la muerte de aquellos jóvenes de 1968, que en su momento no eran tomados en cuenta en absolutamente nada para lo que era la toma de decisiones futuras en las obras o en los ejercicios o en las políticas que iba a echar a andar el gobierno de aquella época. Hoy en día nosotros tenemos mecanismos que gracias a ellos y obviamente por eso es que hay que honrar precisamente la memoria de las personas que han luchado para que nosotros tengamos lo que en la actualidad poco o mucho lo tenemos. Se lo debemos precisamente a esas luchas sociales y pues desafortunadamente también se lo debemos a gente que falleció, que fueron asesinados, otros desaparecidos, otros encarcelados, para que gocemos nosotros de estos mecanismos que nos permiten participar en la toma de decisiones y que el gobierno, obviamente como lo establece ya en una ley, pues se obliga a cumplirlo, escuchando al pueblo. Ahora, aquí viene la parte importante. Todo evoluciona. Nosotros hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar muchísimo para hacer de la democracia participativa algo mucho mejor. Por ejemplo, por eso les hablaba de que lo importante es también mirar al futuro. Si un diputado
va en su momento a votar por una ley, la constitución de nuestro país y las leyes de nuestro país le permiten a él votar a favor o en contra o abstenerse. Ya es nuestro representante. Pero yo estoy seguro que todos los ciudadanos nos sentiríamos mejor si ese diputado, ese senador, antes de ir a votar, 1 o 2 días antes, nos preguntara lo que nosotros opinamos. Y hoy, a través de aplicaciones de celular, nos puede llegar comida a domicilio, nos puede llegar lo que sería un taxi, que es la aplicación Uber. Hay aplicaciones hasta para conseguir una persona con la que tú puedes tener afinidad, es decir, para conseguir pareja. Entonces, yo creo que también pueden existir mecanismos que se pueden colocar en una aplicación para que un diputado o un senador, antes de votar por una ley, nos consultara al pueblo. ¿Saben qué? Voy a votar por esta ley el día de mañana. Díganme, ¿qué opinan? Y la gente podría decir, ¿sabes qué? Vota a favor por esto, vota en contra por esto, etc. Al final de cuentas, eso ya quedaría a la libertad de la gente y él podría generar una idea mayor de lo que sus representados, es decir, a los que él tiene que estar representando, están pensando o sintiendo de una ley en específico o de una futura ley en específico. Y eso lo puede llevar a que si pensaba de una manera y al darse cuenta que su ciudadanía está pensando de otra, él puede decir, bueno, soy su representante, voy a darle una lógica a esto. Voy a tratar de generar un voto para votar en una ley, pues en el sentido de que la gente a la que represento quiere. Entonces, no podría ser una regla general, pero al final de cuentas permitirías que la ciudadanía participe para una toma de decisiones futura. Igual, si estamos hablando de acciones de gobierno. Esto es muy parecido al esquema de que platicamos y por eso existe la figura del referéndum, del plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Permitirle al ciudadano que participe más en la toma de decisiones. Entonces, con el uso de la tecnología podríamos hacer muchas cosas. La clave aquí va a ser siempre voluntad política, es decir, que el gobernante decida, una vez ya estando en el cargo, ejerciendo el poder, seguir consultando al ciudadano con los mecanismos que hoy nos puede dar la tecnología, repito, a través de aplicaciones, y que no se encierre en un cargo, en donde él diga, bueno, yo ya tengo el cargo, la ley me permite tomar las decisiones sin necesidad de estar consulta y consulta al pueblo, ahora lo hago mejor yo solito. Y después nada más les digo lo que hice. No. La clave aquí sería permitirle, así como a través de lo que es el comité de planeación, que la gente opinara más y más y más y participara más en las futuras tomas de decisiones, pero sobre todo que el gobernante lo escuchara, que echara a andar lo que la gente está pidiendo. Vamos para allá, por supuesto, repito. No podemos decir que estamos como estábamos en 1968. Es decir, el país ha evolucionado para bien en muchísimas cosas. Cada vez podemos participar más y más. Cada vez hay más libertad de expresión, cosas